Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de la marca Sophos enfocado en su informe más reciente acerca de ransomware. Vamos a hablar hoy sobre este importante informe que tuvo un enfoque bien específico a nivel mundial, en donde se tuvo presente a Latinoamérica, específicamente a Colombia también, algo que nos da una radiografía y un panorama de lo que está sucediendo actualmente en la región a nivel de ciberseguridad. Hoy vamos a revisar un poco estas cifras, analizarlas. Probablemente algunos ya estuvieron en la sesión del informe directamente desde la marca. Para aquellos que no han tenido la posibilidad, pues hoy haremos una explicación y un análisis del mismo. Y también llevaremos esto un poco hacia las recomendaciones y hacia este tipo de productos que nos pueden llegar a servir dentro de la marca para garantizar precisamente no estar en esa foto el año que viene, ¿no? Y poder mitigar de alguna manera este tipo de incidentes e inconvenientes que tenemos dentro de las operaciones hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sabemos que hay personas de Colombia y de otros países por allí conectados. Esperamos que si tienen algún tipo de pregunta, de duda o de consulta, por favor las vayan poniendo a lo largo de la sesión en el chat y en la medida en la que podamos, pues iremos respondiendo sus dudas. Al final del webinar vamos a tener una pequeña encuesta. Nos gustaría conocer un poco la opinión de ustedes en torno a este tipo de eventos y también poder entender un poco mejor si tienen alguna necesidad en particular. Entonces, nada, bienvenidos y espero pues sea muy provechosa esta información para ustedes. Para, para empezar, vamos a tocar el siguiente tema. Lo primero que les quiero mostrar por aquí tiene que ver con cómo se realizó este estudio, en qué está sustentado, cómo se hizo, hacia qué población fue dirigida, cómo estuvo estructurado, que esto es bien importante para poder entenderlo. Lo primero a tener en cuenta es que es una encuesta completamente independiente. Esto cambia muchísimo el panorama de los informes que se hacen anualmente en el mercado. Al ser independiente, pues no hay digamos que un encuestador que tal vez tiene parcialmente información sobre el negocio o conocimiento parcial sobre las soluciones y las herramientas, sino que realmente estamos en manos de expertos incluso para levantar este tipo de información. Se encuestaron a 3.400 organizaciones afectadas por el ransomware en el último año en 17 países representados en América, Europa, Asia, Latinoamérica. Eh, Hay organizaciones de empleados encuestadas que tienen entre 100 y 5.000 empleados. El 50% de ellas están entre 100 y 1.000. El otro 50 están entre 1.000 y 5.000. Entonces, logramos abarcar una cantidad de usuarios bien interesante para todos aquellos que tienen operaciones similares. Y es el sexto año de la encuesta, lo que permite pues obtener información única sobre las tendencias. Al ser el sexto año consecutivo, bueno, no consecutivo realmente, pero sí el sexto año en el cual se hace este tipo de encuestas, pues también nos permite hacer una comparación a través del tiempo en todo este cambio que hemos tenido a lo largo de los años. Bueno, lo primero a plantearnos y a revisar es por qué las organizaciones son víctimas del ransomware y hay que entender muy bien qué es lo que está sucediendo para poder tomar decisiones muy acertadas. Esta, eh, digamos que esta razón principal basado en lo técnico, estas son causas raíz a nivel técnico, tienen que ver inicialmente con las vulnerabilidades explotadas. Si bien hoy en Colombia sabemos que el phishing es una de los vectores más importantes en el mercado, nos encontramos que en la encuesta a nivel global, en esas 3.400 organizaciones, realmente el principal inconveniente vienen siendo las vulnerabilidades explotadas, que son esa causa raíz técnica
de esas empresas que caen en ransomware. Vemos el phishing con un crecimiento bien importante. Si nos damos cuenta, entre el 2023 y 2024 teníamos incluso un decrecimiento del 13% al 11%. Sigue creciendo, este 18% tiene una participación muy alta en América Latina, pero en realidad la causa raíz principal técnicamente es la explotación de vulnerabilidades. Ha bajado, disminuyó desde el 2023 al 2024, pero se mantuvo en el último año de manera eh, constante, y esto pues viene generando cierto tipo de alertas. Hay otro tipo de escenarios que son credenciales comprometidas, correo malicioso, ataques de fuerza bruta y descargas, que son los principales vectores. No quiere decir que porque la explotación de vulnerabilidades sea el principal hoy, cualquiera de una de las organizaciones que tenemos en Latinoamérica no estén ubicadas en cualquiera de estos otros pilares, digamos, que se identifican a nivel técnico. Y es ahí en donde tenemos ya de manera inicial 6 vectores principales que debemos proteger y debemos garantizar a la hora de poder tener una protección bastante completa en nuestros entornos. Bueno, algo bien importante también analizar es por qué las organizaciones están siendo atacadas, cuáles son esas causas raíz operativa, ya no técnica, sino completamente operativa. Y es que, por lo general, las víctimas se enfrentan, digamos que a múltiples desafíos organizacionales, y pues los encuestados citaron 3 factores fundamentales en promedio. Si bien hay muchísimos más incluidos acá, estos fueron en promedio los de mayor votación y mayor porcentaje, digamos, en cuanto a contribución para aquellos que fueran víctimas de ataques de ransomware. El primero de ellos tiene que ver con desafíos de protección. Hay un tema bastante precario, una falta de protección o de soluciones de protección de mala calidad, digamos, que no pudieron detener el ataque y simplemente lo evidenciaron en el momento en el cual se materializó. La segunda razón tiene que ver con el desafío de recursos o de skills. Esto habla específicamente del recurso humano y de esa pericia humana, ¿no? Habilidades o capacidades que puede llegar a tener alguna de las personas en la operación para detectar y detener el ataque a tiempo. Aquí estos dos se nos vuelven bastante peligrosos en el aspecto en el cual una mala configuración, una mala herramienta, ¿no? Acompañada de una baja experiencia a nivel de respuesta, pues nos daría realmente un éxito casi que inmediato para aquellos hackers o para aquellos, digamos, ciberatacantes que quieren entrar a alguna organización. Y finalmente, con el porcentaje más alto, a un nivel del 65%, tenemos temas de brechas de seguridad, y es que tenían una debilidad conocida o desconocida, en el peor de los casos, eh, para poder enfrentarse ante cualquier tipo, digamos, de ataque en específico. Estos 3 combinados, sin duda, vienen siendo bastante letales. Las brechas de seguridad hoy, digamos que a nivel de conocimiento general, tenemos bastantes herramientas para poder llegar a generar un mapa y una hoja de ruta específica para poder atacarlos, pero pues en ese sentido, desconocerlo también empieza a generar, digamos que un porcentaje bastante importante dentro de la probabilidad de éxito de este tipo de ataques. Hay unas causas raíces a nivel operacional u operativo que son bien importantes, así como lo vimos anteriormente a nivel técnico, donde teníamos la explotación de vulnerabilidades en primer lugar. A nivel operativo, para aquellas compañías que tienen a cargo precisamente el uso, la operación, la gestión de cambios de sus herramientas, pues nos encontramos con un panorama bien importante.
La falta de experiencia hoy con el 40,2% es la principal causa raíz precisamente operativa de estos ataques. Es decir, no tener las habilidades o el conocimiento para detectar y detener un ataque. Habla de esa falta de experiencia. Esta es la razón más común y está seguida de cerca por un 40,1 por tener una brecha de seguridad de la que la organización no era consciente. Y claro, aquí tenemos algo que de alguna forma viene siendo complementario el uno del otro. Cuando yo tengo falta de experiencia para la manipulación de las herramientas o para la creación, configuración, parametrización de políticas, voy a tener de alguna forma también una brecha bastante alta en, digamos que la cantidad de brechas desconocidas que yo pueda llegar a tener. Si no tengo la experiencia o la capacidad de anticiparme por experiencia a lo que puedo llegar a tener expuesto de manera vulnerable, pues no voy a tener tampoco la posibilidad de reconocer ese tipo de brechas de ataques de seguridad de las cuales pues no se tiene conciencia o se tiene conciencia y todavía no se han tomado controles. Es bien importante que estas dos cosas se entiendan desde la falta del recurso humano capacitado y específico para atender ese tipo de análisis iniciales que nos van a permitir ser mucho más robustos. El siguiente pilar con el cual pues se complementa, digamos, como esta tríada bastante peligrosa a nivel de los ataques, tiene que ver con la falta de capacidad o de personas, con el 39,4% en la operación, que estén preparadas precisamente también para este tipo de escenarios. Seguido viene una falta de protección, y esto ya lo hablábamos desde las herramientas. Viene también el conocimiento en los gaps de seguridad que no están de pronto eh, direccionados de la manera correcta. Una calidad de protección bastante baja que tampoco es capaz de detener esos ataques a nivel técnico. Y finalmente, a pesar de que hay un componente humano en todos estos pilares, pues el error humano viene siendo como el menos digámoslo, punteado o rankeado en esta encuesta, por lo menos en estos pilares en común, con un 34,2%, pero pues sigue siendo un porcentaje bastante alto para aquellos o aquellas compañías que realmente todavía están, digamos, como estabilizando sus operaciones a nivel general. Hay un top a nivel de los diferentes segmentos que tienen que ver con los principales causas de raíces a nivel operativo por cierto tipo de sector. Hay que decirlo, hay que ponerlo también de manera directa y franca. No son las mismas causas raíz por cada uno de los segmentos o sectores de industria. La principal razón por la que las empresas fueron víctimas del ransomware varía según el sector o el segmento. Y esto pues indica que hay dos causas raíces, digamos, superiores conjuntas que vemos en este cuadro, ¿no? Revisémoslo uno a uno para entender un poco qué es lo que cambia entre cada una de este tipo de pilares o de sectores, digamos, de la industria. En cuanto a la falta de experiencia, ya lo mencionábamos, que no teníamos las habilidades o el conocimiento suficiente para detectar y detener un ataque, digamos. Aquí el principal sector o segmento que reporta este tipo de falta de experiencia tiene que ver con energía, con petróleo y gas, con servicios públicos. Allí tenemos un promedio del 43% de empresas que hablan de esta falta de experiencia. A nivel de educación, hablamos en un promedio del 42%. A nivel de fabricación y producción, estamos hablando también de un 42%. Y finalmente, a nivel de construcción y todo el sector inmobiliario,
estamos hablando del 41%. En este caso, este tipo de sectores indican la falta de experiencia como su principal causa raíz operacional, no técnica, de este tipo de ataques de ransomware. Venimos ahora con brechas de seguridad desconocidas. Aquí recordemos, teníamos una debilidad en las defensas de la que no pues éramos conscientes realmente, es lo que se expresa de manera general. En este sentido, tenemos todo el segmento de educación superior con un promedio de 49%. Tenemos también los servicios empresariales y profesionales con un 46%, toda la parte de comercio minorista o retail con un 46%, y finalmente toda la parte de servicios financieros, incluido todo el tema de los seguros, que sabemos que son empresas que hoy en día pues están siempre en el ojo del huracán desde los atacantes, están con un 44%. Este tipo de segmentos son los que indican que hay una brecha de seguridad desconocida al momento del ataque de ransomware. Venimos ahora con la otra causa que tiene que ver con la falta de personas y capacidad. En la parte de personas y capacidad, lo que indican estas empresas es que no contaban con suficientes expertos en ciberseguridad que supervisaran tanto los sistemas como, digamos, las herramientas en el momento del ataque. En ese aspecto, estamos hablando de la educación, digamos que básica, a nivel del 42% y todo el segmento de salud también al 42%. Sabemos que a nivel educativo, a nivel gobierno y a nivel de salud, el enfoque en la contratación de personal experto a nivel de ciberseguridad no es prioritario. En ese sentido, se pretende incluso cuando se adquiere algún tipo de servicio que este tipo de servicios presten toda la capacidad también operativa necesaria para que ellos se puedan seguir enfocando en todo su core de negocios. Entonces, por eso hay una alta participación de estos segmentos en específico. Venimos ahora con el siguiente pilar, que es la falta de protección, que lo veíamos anteriormente, y aquí lo que indican las empresas es que no contaban con productos o servicios de ciberseguridad necesarios. En ese sentido, productos se refiere a las herramientas y a los servicios que acompañan estas herramientas que sean necesarios para lo que se está requiriendo. En ese aspecto tenemos servicios financieros, incluidos los seguros, también que vienen mucho de la mano con un 44%, y todo el gobierno local o estatal, todo lo que son alcaldías, gobernaciones y demás entes gubernamentales locales con un 40%. Esto precisamente asociado a la falta de presupuesto para poder de alguna forma elevar ese tipo de proyectos, digamos, que son de alto impacto para poder hacer una contratación específica de este tipo de servicios. Venimos ahora con todo lo que tiene que ver con la brecha de seguridad que era conocida, que sí estaba conocida, pero lo que indican las empresas es que se tenían debilidades precisamente en las defensas de las que ya se era consciente y que no se habían abordado previamente. No se tenía una hoja de ruta, por ejemplo, a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel técnico. Se conocía esa brecha, pero nunca se trabajó proactivamente en estar preparados en atenderla. Aquí aparece gobierno central y federal. Bueno, esto tiene un componente muy alto, sobre todo en países donde se tiene descentralización en ese tipo de rubros a nivel de gobierno, con un 45%. Tenemos toda la parte de TI, de tecnología y de telecomunicaciones, que es básicamente el segmento en el cual incluso todos nuestros canales se mueven constantemente por los prestadores del servicio, y finalmente toda la parte de construcción e inmobiliario con el 41%. Esto es bien importante porque a pesar de que tenemos conocimiento de este tipo de brechas, no tenemos el conocimiento y las habilidades suficientes para poder reaccionar de una forma oportuna ya una vez el ataque se ha empezado a ejecutar. Y finalmente, dentro de la ponderación que veíamos en el slide anterior, tenemos la protección de mala calidad,
y tiene que ver con básicamente los productos y servicios que estaban adquiridos de ciberseguridad no fueron capaces de detener el ataque. Y esto pues es un poco más complejo de poder llevar a cabo en cuanto a su detección y evaluación, porque en muchas ocasiones no se testean este tipo de productos a la hora de su implementación, de su uso, y ahí lo que vamos a empezar a encontrar es precisamente esas debilidades ya cuando estamos enfrentados ante ese tipo de ataques en específico. Aquí, ¿qué tipo de sectores nos encontramos? Están todo lo que son medios de comunicación, todo el tema de ocio o juegos o apuestas o entretenimiento y demás, con un 44%. Y finalmente está toda la parte de distribución y transporte con el 41%. Ningún sector informó que el error humano fuera más común por la que fueron víctimas precisamente en ataques de ransomware. En ese aspecto, como se dan cuenta, tenemos brechas operacionales u operativas y brechas técnicas en su gran mayoría, lo que nos está presentando precisamente estas causas raíces a la hora de enfrentarnos a niveles de ransomware bastante elevados. Ahora vamos a ver un poco qué sucede con los datos. Eso es bien importante porque sabemos, todos conocemos, que cuando tenemos un ataque de ransomware, la finalidad o el objetivo principal de los atacantes es llegar a esa data sensible, a esos datos que son bastante comprometedores para poder mantener a la compañía, digamos, en un estado de producción constante. Y ese tipo de data, pues, va a ser bien interesante poder analizarla para saber qué es lo que sucede con esos datos y cómo las empresas se están viendo afectadas en ese sentido. Entonces, lo primero a analizar es la tasa de cifrado de datos. Generalmente, como lo conocemos en el ransomware, el principio es poder encriptar la data sensible para poder después cobrar un rescate por esa data o por la desencripción de esa data para poder, digamos, como darle a las compañías la posibilidad del retorno a su operatividad convencional. Esa tasa de cifrado de datos hoy nos da un indicador bien importante y es que se redujo en un 29% en el último año. Esto es bien interesante. La mitad de todos los ataques de ransomware ahora resultan en cifrado de datos. Antes estábamos mucho más arriba de ello. En el 2003, el 76% de los ataques resultaban en encripción de data. En el 2024 bajó al 70% esa encripción de la data y hoy estamos únicamente al 50%. Hoy esos ciberatacantes no solo aseguran, digamos, la extracción o la exfiltración de esa data, sino que ahora ya no la encriptan. Ya el 50% de ellos no la encriptan, queda probablemente de la forma como la adquirieron. Y esto pues nos da también un panorama bien diferente a lo que hemos venido teniendo durante todos los años. Pero entonces, revisemos un poquito esa tasa de cifrado de datos para poder entender qué es lo que está sucediendo. Ese cifrado de datos se encuentra, digamos que en la tasa más baja en los últimos 6 años, y eso no es menor. En los últimos 6 años, esa tasa ha venido disminuyendo considerablemente y al mismo tiempo el porcentaje de organizaciones cuyos datos no estaban cifrados, pero que de todos modos fueron retenidos, digamos, para pedir un rescate o para, digamos, lo que se conoce como la extorsión, pues sí se duplicó en el último año. Entonces, hay, digamos que dos aspectos que han cambiado bastante diferente en su comportamiento, en su tendencia, pero que nos da una radiografía específica de eso que está sucediendo. Entonces, lo primero a analizar en este caso es que desde el año 2020, por ejemplo, la cantidad de data que no estaba encriptada era apenas del 3%. Empezó a haber un crecimiento a nivel paulatino con el paso de los años, en donde ya
estaba al 7% en el 2021, volvió a disminuir al 4% en el 2022, volvimos a los niveles del 2020 en el 2023, se mantuvo en el 2024, pero aumentó en el 2025. Es decir, a pesar de que en algún momento se mantuvo no encriptar esos datos, hoy la tendencia es que eso crezca, es decir, que se deje de encriptar esa data. Hoy el foco está puesto realmente es en, digamos, la posibilidad de exfiltrar esa data sin necesidad de encriptarla para no tener un trabajo, digamos, lo técnico tan abrupto en un momento y poderse enfocar mucho más en lo que tiene que ver con el cobro de dinero para recuperación de esa data o lo que se conoce como la extorsión. En ese sentido, la data que está encriptada, es la que tenemos aquí en un azul claro, esa data encriptada pues era mucho más alta hace unos años. Hoy estamos al 50%, era lo que les mencionaba, y viene siendo pues esa tasa más alta. Lo más cercano lo tuvimos en el 2021, post pandemia, después de tener un 54% de esa encripción de data. Entonces, es un panorama bastante diferente a lo que teníamos en años anteriores y eso ha permitido también analizar el ecosistema de otra forma. Que es importante también ver toda la parte que tiene que ver con la recuperación de datos cifrados. Aquí hay algo bien importante a analizar y es que casi que la mitad, estamos hablando del 49%, de los que tenían datos cifrados pagaron el rescate, lo pagaron. Y el 29% utilizó otros métodos para recuperar sus datos. ¿Qué otros métodos? Puede ser las llaves de cifrado públicas, en uno de los casos, y en el 31% de los otros casos se utilizó más de un método para poder recuperar esos datos. A veces incluso el tema de los backups. Entonces, hay algo bien interesante aquí, es que el comportamiento del pago luego de ser atacados sigue siendo bastante alto. Está siendo casi el 49% el que pagó el rescate y recuperó los datos, algo que también ha venido en aumento. En años anteriores teníamos escenarios en los cuales se pagaba por el rescate, no se obtenía la información y pues resultaba en una pérdida económica también después de haber hecho un pago en específico. Aquí el 49 la paga y la recupera, algo que también está cambiando. El 54% de los afectados utilizaron backups para restaurar esos datos y el 29% usó otros medios para recuperar esos datos. Esos otros datos puede ser, por ejemplo, la replicación de información a nivel, por ejemplo, de bases de datos, no solo a nivel de backup, sino también de alta disponibilidad, algo que desconocía el atacante y que probablemente se quedó solo en un foco en específico. También el tema del almacenamiento o métodos de desencripción o también el uso de personal experto para poder hacer una desencripción de la data también de una forma un poco profesional en el manejo de la misma, pues para garantizar también la integridad luego de la recuperación. La recuperación de los datos cifrados ha tenido una curva bien interesante en los últimos años. Si se dan cuenta, es cuando más cerca hemos tenido toda la parte del uso de backups para la recuperación de data por un lado y por el otro lado el pago de los rescates. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en el punto más bajo del uso de los backups para recuperar datos y estamos probablemente en uno de los puntos más altos de pago de rescates que hemos tenido a través del tiempo. El porcentaje de víctimas de ransomware que recuperaron esos datos cifrados a través de copias de seguridad se disminuyó bastante por tercer año consecutivo. Veníamos del 70, caímos al 68, llegamos al 54 y la recuperación de datos a través de copias de seguridad se encuentra también en su
tasa más baja en los últimos 6 años, ¿vale? En este sentido, pagar el rescate de los datos está siendo una figura bastante bien utilizada, que no necesariamente, como ya lo vimos, va a asegurar la recuperación completa de la data, pero sí por lo menos hemos visto que ese porcentaje ha incrementado. Incluso en el 2024 el porcentaje fue más alto. Teníamos un 56% de atacados que pagaron por la recuperación de la data y lo lograron con éxito, pero también hay que decirlo, en el 2025 sigue siendo casi la mitad, pero hay una disminución. Es decir, las estafas en ese sentido también siguen avanzando. Ahora vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con las demandas y pagos. Nos vamos a centrar básicamente es en el pago, que es donde realmente ya se materializa precisamente una transacción de este estilo. Si bien la demanda también nos dice mucho de qué es lo que le están cobrando a las compañías una vez son atacadas, pues vale la pena centrarnos mucho más en los pagos para poder entender qué es lo que sucede al final de este ejercicio. En ese sentido, lo primero es que el pago medio de un rescate se redujo en un 50% durante el último año. Pasamos de 2 millones de dólares a 1 millón de dólares en el 2025, producto de muchas cosas. Lo primero de ellos es el nivel de solicitud, digamos, como de rescate que tienen estos atacantes ha bajado bastante. Hace unos 3 o 4 años se pedían en promedio 3, 4, 5 millones de dólares por el rescate de los datos. Hoy el promedio de esta exigencia que tienen este tipo de cibercriminales está alrededor de los 1,3, 1,4 millones de dólares. Al final, después de una negociación, de cualquier tipo, digamos, como de estrategia en el pago, estamos viendo que el promedio para el 2025 es de 1 millón de dólares. Y esto pues ha tenido también una disminución bastante importante en la cantidad de pagos que están generando las compañías para recuperar su data. El pago medio del rescate lo tenemos aquí en esta tabla por bandas de distribución. En ese sentido, el principal impulsor de la reducción del pago medio en el último año, pues tiene que ver con una reducción en el porcentaje de pagos de rescate, que es de 5 millones de dólares, lo que les mencionaba hace un momento o más, pasando del 31% de los pagos en 2024 al 20% en 2025. ¿Sí? Eso es bien, bien importante porque ese diferencial en el 2024 no estaba tan marcado. En el 2024 la exigencia era bastante alta y los pagos, digamos que se hacían de una forma equiparable, no había la posibilidad, digamos, de negociar o de encontrar un punto medio para poder acceder hacia este tipo de cifras que solicitan. Ese comportamiento lo veíamos en años anteriores, ¿sí? Eh, Eso digamos que estaba bien, bien estructurado de alguna forma en cuanto a lo que nos dice eh, la estadística en este tipo de casos, pero si realmente nos damos cuenta que ya para lo que son 5 millones de dólares o más, pasamos del 31% al 20% en el 2025. Esto también es un panorama bastante alentador que cambia un poco la radiografía de cómo nos estamos comportando ante este tipo de escenarios. Hay digamos que una radiografía también dentro del análisis que tiene que ver con el pago medio del rescate por industria. Y es bien importante entender también porque no en todas las industrias se presenta el mismo comportamiento. Los atacantes saben también, como lo sabemos nosotros, a nivel, por ejemplo, de proyectos, de escenarios, digamos, para poder hacer adquisición de tecnología, para poder mejorar la postura de ciberseguridad de cierto tipo de entidades y de entornos dentro del ecosistema hoy que tenemos a nivel de las empresas, digamos que se ven más atacadas en este aspecto. Ellos lo entienden también y eso hace que se fluctúe en cada uno de estos segmentos de industria.
Los pagos de rescates variaron considerablemente según la industria, con organizaciones gubernamentales y estatales locales también, pagando cantidades promedio más altas. Claro, cuando vamos hacia la parte gubernamental, lo que se exige es mucho más alto que lo que podemos tener, por ejemplo, comparado hacia un tema de atención médica, que si bien muchas de esas entidades también tienen un componente público, sabemos que sus presupuestos y sus proyectos en ese sentido son independientes y en ese aspecto sabemos que el presupuesto es un poco más corto. Entonces, la media, por ejemplo, baja en el sector médico está sobre los $150.000, mientras a nivel gubernamental estamos hablando de casi 2,5 millones de dólares. En ese sentido, por ejemplo, vemos todo lo que tiene que ver con negocios y servicios profesionales, en donde estamos hablando de 2 millones de dólares. Toda la parte de construcción inmobiliaria está alrededor del 1.200.000. A nivel de todo el tema de distribución y transporte también es bastante alto. Sabemos que hay elementos y proyectos que son bastante costosos a nivel de contratación, entonces la exigencia es bastante alta, casi 2.200.000. A nivel de educación estamos en promedio sobre los $463.000. A nivel de educación, incluso no educación superior, como lo acabamos de ver, sino a nivel de educación básica, secundaria y primaria, vemos unos cobros bastante elevados, casi el millón, llegando a unos $800.000. Este dato sorprende bastante a nivel, por ejemplo, de energía, o en gas y toda la parte de utilities, específicamente en ese segmento. Vemos que estamos sobre casi los $300.000. Ha disminuido muchísimo en ese segmento donde teníamos un enfoque un poco más alto. Esto habla muchísimo de esa crisis un poco que está experimentando este tipo de sector por ya sea políticas, digamos, ambientales en muchos países en general, o también por cierto tipo de controles y de restricciones a nivel, por ejemplo, del intercambio de este tipo de insumos que pueden ser producto de estas operaciones entre diferentes países, que es lo que ha permitido, digamos, que la industria no esté, digamos, en su mejor momento. Entonces, ahí este valor ha disminuido bastante. Toda la parte de los servicios financieros está también bastante elevada, un promedio de 2.100.000. A nivel de gobierno, tanto central como federal, en los casos en los que están divididos este tipo de entidades de gobierno, estamos sobre el millón de dólares. Ya lo mencionábamos a nivel de gobierno local y estatal, todo lo que son eh, ministerios, presidencias o gobiernos, por ejemplo, como alcaldías, gobernaciones, estamos hablando un poco de la cifra más alta, que son 2,5 millones de dólares. La parte de salud ya lo mencionábamos, es la menos afectada, en donde los cobros son bastante bajos, $150.000. Toda la parte de IT y tecnología está alrededor de los $250.000. Esto también en el sector de las telecomunicaciones. Tenemos aquí una paridad entre tres tipos de segmentos, todo lo que es fabricación y producción, todo lo que son medios de comunicación, ocio y entretenimiento, y toda la parte de retail, pues está también sobre el millón. Y finalmente hay otro tipo de industrias o segmentos que no vemos acá, que están, sí, en promedio un poco más elevadas, precisamente por la capacidad, digamos, que pueden llegar a desarrollar en torno a los montos, servicios y contratación que pueden estar presentes en algunos de ellos. Entonces, es una radiografía bien interesante para que pues entienda un poco que en temas de ransomware el precio a pagar no siempre es el mismo, va a depender muchísimo de dónde le estemos enfocando, y esto habla también de la estrategia en la cual yo debería abordar precisamente ese tipo de controles para poder hacer un cálculo del impacto operacional si en algún momento alguna compañía de este estilo se enfrenta ante un ataque de estos, pues claramente ese dinero que se pretenderá pagar o esa inversión que probablemente se hará para la recuperación, pues tendrá que estar bastante bien asociada con este tipo de cifras. Continuando un poco con este análisis, tenemos por aquí un poco lo que tiene que ver con la demanda de rescate versus pago, ¿no?
que son los ingresos anuales. Aquí el promedio de los pagos de rescate pues fue menor que la demanda inicial para todas las, digamos que todos los tipos de ingresos. Las organizaciones con mayores ingresos, los que tienen un poco más de 5 billones de dólares, fueron las más capaces de reducir el pago, lo que resultó en un pago medio más bajo que aquellas con ingresos menores. Es bastante extraño asimilarlo, pero aquí es probablemente por la capacidad de negociación, es lo que se tiene presente. Esas empresas que tienen más músculo financiero al final pagaron menos de las que tenían un músculo financiero menor. Y eso habla un poco precisamente de ese síntoma del poder de negociación. ¿Qué nos encontramos en este sentido? Aquellas que están en un promedio de 10 a 50 millones de dólares, pues resultaron teniendo una demanda, por ejemplo, de 109.000 dólares en promedio y resultaron pagando apenas 106.000. Aquellas que están en un promedio de 50 millones a 250 millones como ingresos anuales, eh, les solicitaron casi 350.000 y al final pagaron 169.000. Luego las de 250 millones a 500 millones, se les solicitó casi 2 millones de dólares y al final resultaron pagando 1 millón únicamente. Las que están de 500 millones a 1 billón, ya digamos que de 250.000, casi 2.500.000, perdón, pasamos a 1.900.000 como pago final, ¿no? De exigencia, de pago, eh, perdón, de exigencia de 2.500 a pago final de 1.900.000. Las empresas que tienen 1 billón a 5 billones de ingresos anuales estaban casi pidiéndoles 5 millones de dólares y al final pagaron una media de 3 millones. Y de las que están de 5 billones en adelante, que tienen una exigencia o les exigen pagar 5,5 millones, al final pagaron incluso menos que las que tenían solo hasta 5 billones de ingresos anuales. Entonces, aquí lo que vemos es un comportamiento bien específico a nivel del poder de negociación. Si bien la afectación es mucho más grande porque su poder, digámoslo, a nivel de ingresos anuales es mayor y podría el atacante desde ese punto entender que hay una necesidad más alta y una afectación mayor, pues realmente aquí el poder de negociación es mayor de cara hacia los atacantes y logran de alguna manera un pago mucho más bajo, algo que es bien interesante dentro del ecosistema. Aquí vamos a ver un poquito la explicación de esos rescates, por qué pagar menos. 445 organizaciones que fueron y que pagaron menos, digamos, que lo que les exigían inicialmente, explican por qué sucedió en estos 5 pilares específicos. El primero, con el 47% de las empresas dicen que negociaron una cantidad menor con los atacantes, se sentaron, lo hablaron, se pusieron en contacto, accedieron y al final, después de una ardua negociación, ofrecieron una cantidad menor para poder hacer efectivo el rescate de los datos. El 45% de ellos dice que los atacantes redujeron, digamos, esa demanda debido a presiones externas, como por ejemplo medios de comunicación o todo lo que tiene que ver ya con elementos judiciales o elementos, digamos, de investigación que estaban involucrados ya en un caso de este estilo. Entonces, bajaron rápidamente esa demanda y eso hizo que pudiesen pagar mucho menos de lo que inicialmente les estaban exigiendo. Luego viene un promedio del 45% de los atacantes que redujeron esa demanda para animar, digamos, a las empresas a que pagaran. Algo así como una promoción en algún momento, suena un poco irónico, pero digamos que lo bajan a modo de promoción para animar a que las compañías paguen, ¿no? Entonces, inicialmente te voy a cobrar 1 millón de dólares, pero si me lo pagas en menos de 10 días, te lo voy a dejar en 600.000 dólares. Suena un poco
un poco descarado este escenario, pero pues es el comportamiento de algunas de estas organizaciones que se dedican precisamente a obtener ingresos mediante este tipo de atacantes. Luego viene el 43% de las compañías que dijeron que pagaron el rescate rápidamente y eso hizo que obtuviesen un descuento que se habla mucho con lo que acabo de mencionar. Estas dos tienen bastante relación en ese sentido y es que a veces el temor de ser descubiertos, el temor de ser hostigados o el paso del tiempo para que se pueda llegar a ejecutar un análisis forense también que nos permita llegar hacia los atacantes, hace que ellos rápidamente traten de cerrar una cifra lo más alta posible, negociada con el cliente, pero pues claramente accediendo a unos precios en los cuales sea muy fácil hacer un pago para poder generar una presión rápida y poder salir antes de ese tipo de transacciones. Y finalmente, con el 40% de participación de las personas o de las empresas que sufrieron este tipo de ataques, un tercero negoció una cantidad menor con los atacantes. Un tercero tiene que ver precisamente con ese tipo de compañías que contratan un servicio para poder ayudarlos, digamos, como en esa negociación o en esos eventos específicos de recuperación para poder, digamos, como traer la normalidad hacia la operación. Empresas consultoras, expertos, hackers también contratados desde las diferentes compañías y demás para garantizar probablemente tener algo de experiencia en este tipo de procesos, pues allí este tipo de terceros lograron en promedio un 40% también eh, para, para poder negociar una cantidad menor con este tipo de atacantes. Aquí venimos ahora con la radiografía de por qué pagaron más algunos clientes o eh, algunas víctimas, sobre todo en temas de ransomware. Aquí hablamos que 151 organizaciones que pagaron más de lo que se les pidió están asociados a estos 5 pilares en específico. El primero de ellos tiene que ver con que el 50% de ellos dijo que el atacante creía que podía pagar más de lo que pidió inicialmente. Se dieron cuenta de alguna manera que esa compañía a la cual le habían raptado la información, le explotaron esa información sensible y la secuestraron, se dieron cuenta que tenían la posibilidad de pedir más y en la mitad de los casos subieron la cuota también, ¿no? Y tuvieron después que acceder para que no siguiera incrementando este valor. Luego el 48% de los atacados dijo que el atacante posteriormente se dio cuenta de que era un objetivo de alto valor. ¿Qué quiere decir? Inicialmente, robaron esta información, la encriptaron o no, ya como lo vimos, la tenían ya, digamos, lista como para empezar a venderla o a empezar toda la fase de negociación para el rescate y no se dieron cuenta en ese momento que era o un sector o una compañía de alto valor y le subieron en ese momento en el que se dieron cuenta el valor al rescate, pues para obtener un mayor ingreso, sabiendo que estaban en posibilidad de hacerlo. Luego viene el 38% de atacados que dijo que el atacante se frustró por alguna razón en el proceso de negociación, por lo que aumentó el precio. Ese tipo de frustraciones puede ser también incluso por el poco avance que se pueda llegar a tener en la finalización de esos pagos y eso lo que hizo fue de alguna forma derivar en un cobro mucho más alto. También un 38% de los atacados dijo que sus copias de seguridad fallaron y no funcionaron correctamente. Entonces, el atacante se dio cuenta que su backup, que sus copias de seguridad no funcionaron, sabían que no tenían otra alternativa para poder recuperar esa información y finalmente decidieron cobrarles más, sabiendo que era su última opción y su única opción, de hecho. Y ya por último, el 32% de los atacados dijo que no pagaron lo suficientemente rápido, por lo que el precio subió. Se demoraron tiempos considerables, hicieron probablemente una transacción, un abono o bueno, lo que sea. No se ejecutó rápidamente. El atacante esto lo puede ver como un espacio de tiempo para que
podamos llegar a identificarlos y de alguna forma no tener que pagar el total de lo que están pidiendo. Y en ese sentido le van subiendo progresivamente por la demora precisamente en el pago que están requiriendo. Entonces, ahí es el menor porcentaje de empresas que se enfrentó a ese caso, pero pues que está bastante latente. Ahora vamos a ver un poco el impacto en el negocio, que es lo que realmente le interesa a las compañías, a los dueños de las compañías y a los responsables en cada una de ellas. ¿Qué pasa realmente a nivel de impacto? Y esto pues en cifras específicas. Lo primero tiene que ver con el costo promedio de recuperación. El costo medio de recuperación de un ataque cayó en un 44% en el último año y esto excluyendo cualquier pago, digamos, de rescate realizado, ¿no? Situándose en poco más de $1,500,000. Esto quiere decir que en ese aspecto, ese costo de recuperación que no pasa por un rescate, pues es cada vez menor. Estamos preparados también de alguna forma para poder asumir un reto de este estilo y poder seguir adelante con el negocio, pero el costo sigue siendo bastante alto. Que una empresa hoy tenga que sacar de su bolsillo $1,53 millones para poder seguir operando como si nada hubiese pasado, pues es algo que por lo menos en Colombia y en la gran mayoría de países latinoamericanos, las empresas medianas y pequeñas las lleva directamente hacia la quiebra total, ¿no? Y acaba, digamos, con la trayectoria, la reputación y la historia de esas compañías que han venido haciendo las cosas muy bien a lo largo del tiempo y que por una situación de estas tienen que salir del mercado. ¿Cuál es el costo, digamos, o el tiempo, perdón, de recuperación del ransomware? Esto también se analizó. Vimos que las organizaciones se están recuperando también mucho más rápido de los ataques. El 16% se recuperó por completo en un día, frente al 7% en el 2024. En esa época, en un día, solo el 7% de las empresas lo lograban. Y en el 2023 el 8% nomás apenas lo hacían en un día. Otro 16% también tardó entre 1 y 3 meses en recuperarse por completo. Entonces son dos polos opuestos, ¿no? Hay empresas que se pueden recuperar en uno, hay otras que duran más de 3 meses y esto pues no se lo pueden permitir mucho tipo de compañías. Y finalmente hay un 27% del 2024 que se recuperaban precisamente en esos 3 meses, es decir, pasamos de ese 27 a un 16 y eso también es bien interesante. Más allá de los 3 a 6 meses, hoy en día estamos en la tasa más baja, es decir, solo el 2% de las compañías superan esos tiempos. Hoy estamos mucho más preparados para ello, pero de alguna manera, cuando una empresa se lo puede permitir, que es en promedio de días o de semanas máximo, en donde una empresa puede parar su producción, hoy estamos ante los niveles más altos, un 16% y un 37%. Entonces, es bien interesante este análisis para saber que efectivamente estamos más preparados, probablemente porque también esto implica apoyo en servicios que nos van a garantizar precisamente esa recuperación, que era algo que no teníamos en el pasado y que hoy sí tenemos a la mano, ¿no? Que nos va a garantizar, digamos, como ese tiempo en específico. En este aspecto, como era de esperar, pues las organizaciones que tenían datos cifrados solían ser más lentas en recuperarse que las que podían detener el cifrado. Con solo el 9% que se tenía datos cifrados completamente, se recuperaban en un día, en comparación con el 24% cuyos datos no estaban cifrados. Entonces, el porcentaje de víctimas totalmente recuperadas en un día realmente es mucho más alto cuando los datos no están cifrados. Hoy esa tasa de cifrado ha bajado, como lo vimos anteriormente, pero sigue siendo bastante alta para muchas compañías que no tienen la posibilidad de trabajar estos escenarios a nivel técnico. Hay un impacto también humano eh, a raíz del ransomware. Es bien importante también que lo analicemos en este espacio. En ese sentido,
Esto genera inestabilidad en los equipos, en las organizaciones. El componente humano siempre será algo bastante volátil a través de las compañías y en todo lo que nosotros hagamos en el día a día a nivel de tecnología o a nivel de ciberseguridad. De los puntos más críticos hoy es, por ejemplo, en el 41% de los casos hay un aumento de ansiedad o de estrés por futuros ataques y esto hace también que se dé una alta rotación de personal o que se empiecen a frustrar específicamente en las tareas que hacen y se empiecen a incrementar también los falsos positivos, ¿no? Sigue un 40% con el aumento de la presión de los altos mandos o de los líderes de las organizaciones. Esto hace que el trabajo se vuelva un poco más tedioso, el día a día sea un poco más hostil para aquellas personas que están de frente a este tipo de operaciones y esto redunda nuevamente en una alta rotación y en la capacidad, digamos, de encontrar, o en la falta de capacidad de encontrar personal que esté dispuesto a asumir ese tipo de retos. Hay otro tipo de segmento, características, las vamos a anunciar rápidamente. Tiene que ver con el 38%, por ejemplo, en el cambio de propiedades enfocadas en el equipo. Tiene que ver con el aumento continuo de la carga de trabajo en un 38%, un 37% también en cambios en la estructura organizativa del equipo. Un 34% se basa mucho en los sentimientos de culpa por no haberse detenido ante el ataque o no haberlo detenido, un 31% asociado a mayor reconocimiento por parte de los líderes que son senior en la compañía o los responsables directos del negocio, un 31% también ausencia de personal debido precisamente a estrés o problemas de salud, que es algo que también se viene dando, y finalmente un 25% por pérdida de trabajo, ¿no? Que deriva finalmente en que un CISO o alguien de TI es reemplazado precisamente por eso, por de pronto la incapacidad de poder haber reaccionado de una forma oportuna ante este tipo de escenarios. Entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con el cifrado de datos versus el impacto precisamente en los equipos de ciberseguridad, ¿no? Bueno, para poder finalizar un poco, vamos a hacer un resumen pequeño de qué es lo que hemos visto hasta acá, cuál es ese panorama que nosotros tenemos y de esta forma pues poder tener claras algunas, digamos que algunas guías en específico que van a resultar de este espacio. Lo primero de ello es, hay cambios desde el 2024, hay buenas y malas noticias. Como siempre, vamos a empezar con las buenas noticias. Las buenas noticias en estos cambios es que el porcentaje de los ataques en datos que se cifraron se redujo. Eso quiere decir que hoy la recuperación de esos datos, precisamente por el no cifrado, va a ser un poco más sencillo. Y en el último año, pues pasaron del 70 al 50%, entonces es una muy buena noticia. El cifrado de datos a veces puede ser, la verdad, bastante tedioso, incluso cuando ya está recuperada la data. Lo segundo tiene que ver con la demanda media de rescate, que también se redujo en un tercio, en un 34% aproximadamente. Durante el último año pasamos de 2 millones de dólares a 1.32 millones de dólares, entonces bien interesante. El siguiente tiene que ver con el pago medio del rescate que se redujo en un 50%. Ese 50% pasó de 2 millones de dólares a 1 millón de dólares. Y eso también pues da una tranquilidad. Tiene, tiene que ver ahora con el coste medio de recuperación de ransomware que cayó en un 44% durante el último año. Esto recordemos que es excluido de cualquier tipo de pago que se haya hecho, es simplemente la recuperación de las compañías por sus propios medios, que se sitúa en un poco más de 1,5 millones de dólares, lo que va a costar esto. Sin el pago, sin ese rescate, pues hay una inversión que hacer y ese coste medio, digamos que ha caído también, ya no es tan costoso recuperarse, pero siempre es una cantidad considerable que las empresas, como lo mencionaba, medianas, pequeñas, no tienen para poder llevar a cabo, digamos que una transición de este estilo. Y finalmente,
las organizaciones se están recuperando más rápido de los ataques. El 16% se recuperó en un día frente al 7% del año pasado, ¿no? Es mucho más rápido hoy precisamente por esa posibilidad de hoy tener terceros, empresas de consultoría, asesores y demás que permiten también que en un ecosistema de este estilo participen en ese momento para garantizar una recuperación rápida y efectiva. Y eso pues viene siendo bien importante. Esto se traduce básicamente en la mejora y en la contratación de servicios complementarios que permitan ser mucho más efectivos. Las malas noticias que tenemos es que el porcentaje de ataques de extorsión sin cifrado se duplicó, pasó del 3 al 6 en el último año y eso pues es bastante complejo. El uso de las copias de seguridad para recuperar datos cifrados pues ha caído por tercer año consecutivo y ya se encuentra en su tasa más baja en los últimos años. Los backups y las copias de seguridad para recuperar datos cifrados ya no son tan utilizadas y esto probablemente también por la falta de conocimiento y experiencia para poder elaborar de alguna forma este tipo de escenarios. Y finalmente, ser víctima de ransomware pues tiene amplias repercusiones, como ustedes saben, para el equipo de TI, como el tema del estrés, los sentimientos de culpa, el aumento de presión. Hay menos de un tercio reporta, digamos que un reconocimiento mayor por parte de los líderes y esto tiene que ver también con que su trabajo de alguna forma se ha venido valorando de una forma menos amplia o menos, digámoslo así, como menos directa a esa labor que se realiza y esto también repercute en la falta de consecución de personal, la alta rotación y también la posibilidad de no poder establecer equipos bastante fuertes a la hora de poder tener eh, algún tipo de escenario de este estilo. Ahora venimos con las recomendaciones. Estas recomendaciones van muy enfocadas en qué podemos hacer, qué debemos hacer. Si yo soy cliente final, ¿qué podría yo empezar a solicitarle a mi proveedor de servicios? Pero si yo soy el proveedor de servicios, ¿qué puedo empezar a tener como conversación con mis clientes para garantizar efectivamente que no entre, digamos, como dentro de estas cifras negativas que vimos hoy? Lo primero de ellos tiene que ver con el pilar de prevención. En prevención hay varios temas bien importantes para poder eh, tener en cuenta. Lo primero es que abordar esas causas raíz técnicas y operativas, pues deben estar bastante bien socializadas en los clientes. Tiene que haber una gestión de riesgos que ayude a reducir precisamente la exposición a vulnerabilidades. Recordemos que el tema de gestión de riesgos lo podemos hacer directamente con Sophos Central, en donde podemos de alguna forma aperturar casos y hacer seguimiento también a todo el riesgo que tenemos en todos nuestros dispositivos para poder de alguna manera tener una visibilidad y poder reducir esa exposición a esas vulnerabilidades. Se aconseja también implementar esquemas de múltiple factor de autenticación y ZTNA, todo a nivel de cero confianza, para ayudar a mitigar esos impactos en el robo de credenciales. En este sentido, el múltiple factor de autenticación lo tenemos también a nivel de las diferentes líneas y productos. Podemos tener los usuarios autenticados con ZTNA, por ejemplo, para poder garantizar cero confianza desde donde se conecten hacia los recursos que necesitamos que se conecten. Y ahí tenemos la posibilidad de hacerlo con soluciones del portafolio. Tenemos también la necesidad de inversión en soluciones de seguridad impulsadas por inteligencia artificial. ¿Por qué por inteligencia artificial? Porque como lo vimos, hay una reducción considerable de expertos y de personal capacitado para atender cierto tipo de escenarios. Tener inteligencia artificial en las herramientas ayuda precisamente en la guía y en la reducción de este tipo de tiempos y de escenarios especializados. Y en ese sentido, como ustedes saben, Sophos lo ha venido mejorando y lo ha venido incluyendo paulatinamente en muchas más soluciones, chatbots de inteligencia artificial para poder hacer tareas cotidianas que ayuden a los operadores del servicio a ser mucho más ágiles en el día a día y también a nivel de los productos para el procesamiento de data y demás.
Toda la parte de MSPs y MDR a nivel de proveedores, ¿no? Poder agregar experiencia y capacidad en específico allí para garantizar que no estemos desprotegidos, sin conocimiento y sin el personal adecuado cuando nos enfrentemos a un tipo de ataques de estos. Aquí se hace muchísimo énfasis en el servicio de MDR de Sophos. Ustedes saben que el servicio de MDR permite la detección y la respuesta 24/7 de todo este tipo de ataques y de incidentes de seguridad por personal completamente calificado y capacitado de la marca, que tiene un amplio conocimiento, que está disponible a nivel mundial para todos los clientes y para todos los proyectos en específico. Entonces, ese servicio de MR es muy importante para estar respaldados por expertos y no caer en ese porcentaje de falta de experiencia a la hora de ser atacados específicamente. Y finalmente, del lado del pilar de prevención, pues está continuar impartiendo toda la información de concienciación, toda esa formación específica que podemos llegar a dar, también lo podemos hacer. Esto se hace mediante el tema de awareness training. Recordemos que tenemos allí servicios, por ejemplo, de Phish Threat, que nos permiten simular campañas de phishing en nuestros usuarios, en nuestros colaboradores de las compañías, para poder garantizar que esa postura, ese nivel de seguridad, pues está en el punto en el que debería estar, y ahí también podemos aprovechar ese tipo de servicios. Luego vienen las recomendaciones a nivel de protección. A nivel de protección tenemos todos los endpoints incluidos en los servidores, que son el destino principal de los actores del ransomware. Toda la parte de asegurar que esté bien protegidos, incluido capacidades de anti-ransomware dedicado para poder detener y revertir este tipo de cifrados maliciosos, pues bien, eso es bien importante. Aquellos que todavía no están sobre este tipo de elementos y servicios, la recomendación es implementenlo lo antes posible para poder estar preparados ante cualquiera de estos eventos. Y realmente pues es bien importante también que aquellos clientes que aún no lo han hecho entiendan esa necesidad. Por otro lado, en temas de detección y respuesta, la detección y la respuesta de las amenazas, las 24 horas del día, pues es una capa esencial de defensa. Ya lo mencionaba, el servicio de MDR está creado para eso. Si se carece de recursos, de habilidades para ofrecer esto internamente, pues es buscar trabajar precisamente con expertos, con proveedores de detección y de respuesta administrados que tengan confianza. Y en ese sentido, MDR está completamente abierto para poder entregar esa capacidad, no solo sobre los productos de Sophos, sino sobre servicios y productos también de terceros a nivel de integraciones, que nos permiten madurar esa posición y esa postura que tenemos al día de hoy en las compañías. Y finalmente, todo el pilar de planificación y preparación, y es tener un plan de respuesta a incidentes que ayude a mejorar, digamos, en gran medida los resultados. Si llega a suceder lo peor o se experimenta algún ataque importante, pues sabemos que hay un plan al cual, digamos que regirnos para garantizar que todo salga de la mejor manera y de alguna forma asegurarse de hacer buenas copias de seguridad y practicar regularmente la restauración, digamos, de los datos y estas copias de backup a partir de las mismas para acelerar pues la recuperación si se ve afectado. Esto no olvidarlo en ese aspecto. Incluso el backup de los mismos elementos que uno configura, los firewalls, los endpoints y demás, estar preparado en ese sentido y hacer ejercicios en ese aspecto para poder hacerlo. Aquí es bien importante también contar con entrenamiento a nivel de postura de seguridad de los usuarios, todo el tema de simulación de ataques de phishing, que sabemos que lo tenemos con Sophos, pues poder también charlarlo con el cliente para poder tenerlo presente, o si soy cliente final, poder de alguna forma eh, incluirlo dentro del presupuesto para poder saber qué tan mal o bien están mis colaboradores y qué tan expuesto estoy. Y esto pues hace muchísimo sentido para no cometer los mismos errores en un futuro. Esto sería todo lo que tendría por traerles. Espero que la información haya sido de bastante provecho para todos ustedes.
Si queremos mayor información, profundización en alguno de estos puntos de los cuales vimos hoy, ya saben que nosotros como mayorista de la marca Licencias Online tenemos todo un equipo completamente puesto a disposición en Colombia para que se puedan contactar con nosotros y podamos apoyarlos en cualquier consulta, en cualquier proyecto que estén validando. Muchísimas gracias por la asistencia. Recordemos unos minuticos más para una pequeña encuesta que vamos a tener. Eh, la idea es que la podamos diligenciar, nos puedan dar un feedback de cómo estuvimos durante la sesión, de qué quieren ver, de qué quisieran ver también adicionalmente. Y en ese sentido, pues es muy importante su retroalimentación. Ya en un momento se proyecta la encuesta para que por favor la puedan empezar a responder y una vez, pues digamos, culminada, pues agradecemos su participación y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Listo. No sé si alguno tenga preguntas. Recuerden que la pueden hacer en su panel de mano derecha y a medida que vayan llegando se las voy pasando a Camilo para que las conteste. Para el sondeo, entonces, les voy a colocar acá las preguntas. Aquí ya pueden verla. ¿Cómo le pareció el contenido del webinar? Ahí les debería aparecer en la pantallita la pregunta. Vamos a dar, no sé, 5 o 10 segundos para que la puedan contestar. Listo. La otra pregunta es, ¿le gustaría conocer más sobre nuestra marca y las soluciones? Si les interesa, si tal vez o más adelante, o si por el momento no les interesa. Mientras ahí contestan, acá Cami nos dicen que excelente presentación y que sí les podemos compartir la grabación y la presentación. Sí se las podemos compartir a los asistentes, se les envía un correo con la grabación y si quieren también con la presentación. Y la última pregunta es, ¿quiere que nuestro equipo lo contacte para una reunión o brindarle más información? Si quieren ser contactados, si prefiere recibir información solo por correo o si por el momento no. Listo, ya no sé, ahí ya acabamos nuestro sondeo. Camilo o Paula, ¿algo más que decir en el webinar? Todo de nuestro lado agradecerles por el tiempo, por la disposición. Espero que esto de verdad haya sido de mucho provecho. Y ya saben, Paula Rojas, desde toda la parte de la gerencia de la marca en licencias online, y yo como preventa de la marca, Camilo Silva, para que nos puedan contactar en el momento que lo requieran. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que tengan un feliz día.